Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Antes que nada, quería pedirles una disculpa por dejar muerto el canal como por 3 meses, y esto debido a que tengo un problema con el celular con el que edito, que hace que se descargue mucho más rápido de lo habitual, y por ende pierda toda la edición del video, y comience a editar desde cero. Eso fue algo súper estresante y traumante para mí, y que no me gustaría volverlo a repetir, así que si me demoro en subir algún video, tal vez sea por eso XD. Fin del comunicado mis estimados, ahora sí, sigamos con la intro. El día de hoy les traigo un nuevo iceberg, con ayuda de los miembros de Yellow Posting, el cual trata sobre el océano, y todo lo referente a él. Antes de empezar con el video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido. Y sin más preámbulos, comencemos con el video. Es bien sabido que, el aumento de la temperatura terrestre ha sido sin duda, el responsable del derretimiento de los glaciares a lo largo de la historia, por lo tanto, el nivel de los mares y océanos aumenta de forma drástica, provocando que incluso algunas partes de la Tierra desaparezcan por completo. El Triángulo de las Bermudas, es un área geográfica con forma de triángulo, situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico, y la ciudad estadounidense de Miami. Esta es conocida por su peligrosidad, ya que en esa zona se reportaron numerosos naufragios, corrientes que alcanzan grandes velocidades, y olas de un gran tamaño, hasta el punto de ser llamada como, el cementerio del Atlántico. Se estima que tan solo se ha explorado un 5% de los océanos, por lo que el 95% del fondo marino está todavía sin explorar, aunque algunas fuentes afirman que solo se ha explorado el 20% de nuestros océanos, así que aún no conocemos las especies que habitan en lo más profundo del lecho marino. La fosa de las Marianas, es una depresión del fondo marino con forma de media luna, que se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, y es el área más profunda de los océanos de la Tierra. La máxima profundidad de la fosa de las Marianas, es de 11.034 metros en el extremo sur de un pequeño valle en su fondo, conocido como el Abismo de Challenger. En el fondo de la fosa, la presión ejercida es 1000 veces mayor que la presión atmosférica, y su temperatura en el fondo oscila entre 1 y 4 grados centígrados, esto debido a que la mayor parte de la luz solar es absorbida por la profundidad del océano. Hay múltiples teorías que compiten en cuanto a dónde y cómo se formó la vida como la conocemos hoy en día. Los respiraderos hidrotermales submarinos se encuentran entre los lugares más prometedores para los comienzos de la vida, aunque otros aseguran de que la vida surgió de pequeñas charcas tibias de poca profundidad. A diferencia de la aquafobia, que es el miedo a cualquier tipo o cantidad de agua, la talasofobia es el miedo persistente a los cuerpos de agua profundos y oscuros, y a lo que existe o pueda existir debajo de la superficie. Aquellas personas que sufren talasofobia presentan pensamientos irracionales, y con ello, ansiedad ante la presencia de este elemento concreto que es el océano o el mar. La Atlántida, es el nombre de una isla mítica de la cultura griega, mencionada y descrita en los textos del filósofo griego Platón. Sin embargo, en el año 1500 a.C., la civilización se extinguió. Se cree que el continente había sido borrado del mapa por un gigantesco tsunami creado por una erupción del volcán Tera, lo que ahora es la isla de Santorini que, según los científicos, la erupción había sido 10 veces más potente que la del Krakatoa en 1883. Es de extrañarse que el océano contiene la mayor parte de nuestros desperdicios que día a día generamos. La contaminación por basura plástica como botellas, empaques y bolsas que tardan muchos años en degradarse, representan una amenaza para la vida marina, y de igual forma, para nosotros.
Las sirenas son criaturas marinas mitológicas, pertenecientes a las leyendas y al folclore. Se les representaba como hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas y que vivían en las profundidades del mar. De igual forma, se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían a los marineros que se encontraban navegando en sus cercanías. Kraken es una criatura marina de la mitología escandinava, descrita como una especie de pulpo o calamar gigante, y que de vez en cuando, este emerge de las profundidades del mar, atacando y derribando barcos con sus poderosos tentáculos, y devorando a los marineros cercanos. Tiene sentido creer que sabemos más sobre el planeta en el que vivimos, que sobre el espacio exterior, ¿verdad? Puede que te sorprenda al descubrir que podemos explicar mucho más sobre el espacio, al menos las áreas que conocemos, y que podemos explorar, que sobre el océano. Cada año se descubren aproximadamente unos 2000 nuevos seres vivos, animales antes desconocidos por el hombre, pero que han sido estudiados gracias a varios avances tecnológicos que permiten la exploración de zonas submarinas muy profundas, e inaccesibles hasta ahora. Por lo tanto, se estima que quedan todavía por descubrir entre 500.000 y 2 millones de especies marinas. El mar, además de ser una fuente de vida, también resguarda en sus profundidades tesoros de miles de millones de dólares, botines que han sido codiciados por generaciones enteras de expedicioncitas que sueñan con su descubrimiento. Un 76% de los animales marinos son bioluminiscentes, lo que significa que producen su propia luz a través de una serie de reacciones químicas, o que albergan bacterias en su interior que lo hacen. Las criaturas marinas dependen de la bioluminiscencia para comunicarse, encontrar presas y camuflarse, entre otras cosas. Un fósil viviente es una expresión utilizada para calificar especies no extintas que han evolucionado de manera muy lenta y que conservan rasgos de sus antepasados más antiguos. Como el celacanto, un pez abisal que llega a vivir más de 100 años y que se consideraba extinto desde el período Cretácico. El síndrome de descompresión es un trastorno en el cual el nitrógeno disuelto en la sangre y los tejidos, debido a la alta presión del océano, forma burbujas cuando la presión disminuye. Cuando los buzos van a la superficie, la presión del agua que los rodea disminuye si suben muy rápido, el gas contenido en su sangre no tiene tiempo de escaparse por los pulmones, y forma burbujas en los vasos sanguíneos que pueden ir al corazón o al cerebro, y bloquear el paso de la sangre. Continente de plástico, también conocida como isla de basura, isla tóxica, o gran mancha de basura del Pacífico, es una formación accidental ubicada en el Océano Pacífico, y formada en su mayoría por microfragmentos de plástico, entre otros residuos, con una superficie aproximada de 700.000 y 15 millones de kilómetros cuadrados. El castillo de Loki es un campo de 5 fuentes hidrotermales, localizado entre Noruega y Groenlandia a más de 2.352 metros de profundidad. Forma parte de la dorsal mesoatlántica, y recibe el nombre en honor a Loki, uno de los personajes más conocidos de la mitología nórdica. La gran cantidad de vida marina que existe entre sus grandes fuentes termales, es diversa y muy misteriosa. Las olas cuadradas, también conocidas como mares cruzados, y mar cuadrado, son un fenómeno que ocurre cuando dos corrientes marinas chocan entre sí a gran velocidad, y con mucha fuerza. Si ganan mucha fuerza, pueden atrapar grandes embarcaciones e incluso volcar a barcos más pequeños. Dicho de manera sencilla, las olas cuadradas son el resultado del choque de dos oleadas opuestas, conocidas como mares de fondo.
San Borondón, es una isla más de las Islas Canarias en España, la cual según la leyenda, esta aparece y desaparece, y pocos han tenido el privilegio de poder verla. Muchas han sido las expediciones que se han llevado a cabo, con el fin de comprobar si realmente existía esa isla. Hay relatos desde hace siglos que narran la aparición de la isla, de la visión por muchos testigos y de su posterior desaparición, mientras que otras personas atribuyen la extraña aparición a alguna acumulación de nubes en el horizonte, o a un fenómeno de espejismo. Muchos de los animales que habitan en los océanos, sobre todo en las zonas abisales, como en la fosa de las Marianas, aún siguen existiendo después de millones de años, y que han estado aquí mucho antes que nuestra especie, sobreviviendo a los cambios más extremos, y a cada una de las extinciones masivas. Algunos de esos animales son, el tiburón duende, que habitó los océanos desde hace más de 118 millones de años, el tiburón anguila, desde hace más de 150 millones de años, el celacanto, desde hace 360 millones de años, y el cangrejo herradura, desde hace más de 445 millones de años. El pez borrón o pez gota, es una especie de pez escorpeniforme con apariencia gelatinosa, que vive en las aguas profundas de las costas de Australia y Tasmania, a una profundidad de 400 y 1700 metros. Debido a la inaccesibilidad de su hábitat, ha sido raramente fotografiado en libertad. Debido al llamativo aspecto que el pez gota presenta fuera del agua, cuando los tejidos de su cabeza conforman un rostro humanoide de gran nariz y expresión triste, esta especie ha pasado a convertirse en un fenómeno recurrente en Internet. En 2013 se le llegó a votar como el animal más feo del mundo. El polo de inaccesibilidad del Pacífico, o simplemente llamado como Punto Nemo, es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme, encontrándose en el sur del Océano Pacífico, aproximadamente a 2.688 kilómetros de la Antártida y de varias pequeñas islas oceánicas. La masa de tierra habitada más cercana al Punto Nemo, se encuentra a 2.700 kilómetros de este. El Punto Nemo se encuentra dentro de lo que llaman la zona deshabitada del Pacífico Sur, una región completamente desprovista de seres humanos, y que por su inaccesibilidad ha sido usada como cementerio de vehículos espaciales desmantelados. El 30 de julio de 1915, el submarino alemán U-28 torpedeó el barco de vapor británico Iberian, en el Mar del Norte. Tras el hundimiento del barco, la tripulación del U-28 presenció la aparición de una criatura marina totalmente desconocida. El capitán describió a la criatura como un cocodrilo de unos 20 metros de largo con 4 patas grandes, una cola larga y puntiaguda, y una enorme cabeza también puntiaguda. El capitán lamentó no haber podido fotografiar a la bestia, sin embargo no dudó añadirla a su reporte y relatar sus experiencias, aunque nadie le creyera a él y a su tripulación. Se especula que la criatura U-28 pudo ser una especie de cocodrilo gigante extinto desde hace más de 112 millones de años, conocido como Sarcosuchus, o de una especie de animal totalmente desconocida. La submecanofobia, es el miedo a los objetos sumergidos hechos por el hombre, ya sea parcial, o totalmente bajo el agua. Estos objetos pueden ser naufragios, estatuas o edificios antiguos, y mayormente en estado de deterioro, pero también elementos más mundanos como boyas, y escombros diversos. El terremoto de magnitud 9.1, y el posterior tsunami que azotaron Japón en marzo de 2011, provocaron que los núcleos de los 3 reactores de la planta nuclear de Fukushima sufrieran fusiones en sus núcleos. Para enfriarlos y evitar nuevos daños, se utiliza desde entonces agua dulce, pero los tanques y muros de contención alrededor de los reactores ya no son herméticos.
así que los 140 metros cúbicos de agua que se vierten cada día quedan contaminados por isótopos radioactivos. En 2021, Japón aprobó un polémico plan para liberar al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que quedó destruida por el tsunami de 2011. Según el gobierno japonés, el agua será tratada y diluida para que los niveles de radiación estén por debajo de los aceptables para el agua potable. Pero este plan es rechazado por algunos habitantes, la industria pesquera, y ciertos grupos ambientalistas, así como China y Corea del Sur. Valente a un edificio de 10 pisos. Un recordatorio de que el mar esconde un sinfín de misterios. El Ningen hace referencia a una criatura que fue vista por los pescadores del Pacífico, el Antártico y el Atlántico hacia la década de 1990. Algunos pescadores profesionales les tomaba por sorpresa el tamaño de este monstruo, y aún más su forma aparentemente humanoide. Algunos informes indican que el Ningen es una criatura que mide entre 18 y 27 metros de largo, de tal forma que es descrita como una gigantesca criatura parecida a una ballena o beluga con una piel pálida, con una cabeza, un torso y facciones muy parecidas a la del ser humano. Por otro lado, olvidando algunas teorías, las personas creen que el Ningen es una criatura aún no identificada, que proviene de los abismos de los océanos, y que por su naturalidad no suben a la superficie, por lo tanto no permite que sea muy fácil la investigación de aquellas criaturas. El Leviatán es una criatura mitológica que se encuentra referida en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Se trata en términos generales, de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Muchas interpretaciones le atribuyen un aspecto largo como de serpiente de mar. Otras, lo asocian con las ballenas o los cachalotes. En la época de los viajes de exploración naval, crecieron las leyendas sobre fenómenos extraordinarios vividos por los marineros en alta mar. En ese contexto, la leyenda de Leviatán tomó nuevamente vigor, pero en lugar de referir específicamente al personaje bíblico, el nombre se usó como un término genérico para llamar a todos los monstruos marinos descritos por los viajeros. El bloop fue un misterioso sonido de alta frecuencia captado en 1997 en las profundidades marinas, por los micrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, o simplemente NOAA. Aunque se especuló con que la fuente de dicho sonido fuese un animal submarino, ya fuese una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco, o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul, ambas teorías han sido descartadas, ya que no se conoce entre los cefalópodos sistemas que les permitan emitir sonido, y las ballenas necesitan oxígeno y salen a la superficie para conseguirlo, con posibilidad de ser observada. Ningún satélite, barco o avión pudo divisar al bloop. Al final pareció ser consistente con terremotos generados por grandes icebergs cuando se agrietan y fracturan, aunque esto nunca pudo ser comprobado fehacientemente. Se conoce como anomalía del mar Báltico, a una formación u objeto similar al de un champiñón achatado de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. También ha sido denominada como el ovni del mar Báltico. La formación u objeto fue descubierta por rastreo sonar el 19 de junio de 2011. El hallazgo se produjo en algún lugar no revelado del fondo del mar Báltico entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia. Sin embargo, fue la inusual forma antes referida la que mayor atención mediática ha recibido, ya que invitó a una gran especulación sobre su origen sin ninguna evidencia clara, más allá de su forma y tamaño. Las exploraciones actuales se concentran en determinar de qué tipo de material está compuesta la anomalía. Los Magnapinidae, o magnapinas, es el grupo más notable de calamares de aguas profundas, son famosos por ser de gran tamaño, por sus grandes aletas y sus larguísimos tentáculos. Aunque se han podido observar varios ejemplares de esta familia de cefalópodos, se sabe poco de su biología y ecología.
Su hábitat está en las aguas profundas del océano, y los pocos ejemplares que se han visto cerca de la superficie son magnapinas jóvenes o están dañados. Los avistamientos en su hábitat son escasos, debido a la complejidad que supone llegar hasta su territorio, tan solo se han podido realizar una docena en todo el mundo. El pez remo gigante, también llamado como el rey de los arenques, es una especie de pez óseo lampridiforme, alcanzando una longitud de hasta 17 metros. Tiene una distribución cosmopolita en todos los océanos, con excepción de las regiones polares. La leyenda japonesa dice que, estos salen a las costas antes de los terremotos submarinos. Según la creencia tradicional, si aparecen muchos peces remos en la superficie, podría ser señal de un terremoto, o un tsunami inminente, aunque los científicos afirman que no hay evidencia que compruebe esa teoría. Alta mar, o aguas internacionales, constituye todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, aguas interiores de un estado, ni en las aguas archipelágicas de un estado archipelágico. Con reglas contradictorias y difíciles de cumplir, pocas autoridades y completa corrupción, las aguas internacionales son el escenario de miles de asesinatos, contrabando, secuestros, esclavitud, y masacres ambientales cada año. Se cree que existen animales que se creían extintos desde hace millones de años, viviendo en la fosa de las Marianas, como el megalodón, entre otros animales prehistóricos. Es imposible de que aún exista una criatura de tamaños colosales como el megalodón en lo más profundo del océano, ya que la presión los mataría al instante. Es innegable de que haya vida en la fosa de las Marianas, pero la que hay solo son bacterias, o peces muy pequeños que se adaptaron a las circunstancias, con respecto a su alimentación, y aspectos para su supervivencia. Existe la teoría de que, los gobiernos no quieren investigar el mar por miedo a encontrarse, o a despertar a alguna especie de monstruo marino. No solo no lo exploran por lo costoso, e inútil que sería, también porque temen que haya un ser muy poderoso, descansando en lo más profundo de los océanos, y que éste sea capaz de provocar catástrofes a nivel mundial. El permafrost, ocasionalmente traducido como permahielo, gelisuelo, permagel, o permacongelamiento, es la capa de suelo permanentemente congelado de las regiones muy frías o periglaciares, como la tundra. En su interior se han encontrado decenas de bacterias y virus desconocidos. De hecho, en enero del 2020, se encontraron 28 virus prehistóricos desconocidos en los núcleos de hielo glaciar tibetano. Se cree que tienen alrededor de 15.000 años. Los científicos revivieron virus atrapados en los casquetes polares de las montañas tibetanas hace 15.000 años, 28 de estos virus antiguos eran desconocidos para la ciencia hasta ese entonces. Además, las altas temperaturas provocadas por el cambio climático pueden tener consecuencias nefastas para los seres humanos. Este ha provocado, entre otras catástrofes, el desplazamiento de mosquitos portadores de la malaria o el dengue, así como el inicio del deshielo del permafrost, donde están atrapados muchos virus y bacterias de otras épocas. Por ejemplo, en 2016, un niño de 12 años falleció y 20 personas fueron hospitalizadas, tras contagiarse por antrax en el círculo polar ártico. Una fuerte ola de calor desenterró los huesos de un reno fallecido por la bacteria hace 75 años atrás, y el microorganismo infectó el suelo, el agua, y los alimentos. Según las leyendas de los pozos de aguas profundas, The Black Carpet es un críptido oceánico que se asemeja a un gran grupo de organismos coloniales de un color negro, o a un enorme coral en constante movimiento, y que se arrastra en lo más profundo de los océanos. De ahí proviene su nombre, devorando los nutrientes que se encuentren cerca del lecho marino, y atrapando de vez en cuando a alguna presa que haya tenido la pésima idea de pasar cerca de sus enormes tentáculos. Además, se cree que The Black Carpet también pudo haber sido el causante del sonido, de bloop.
La madrugada del 5 de noviembre de 1983, se hizo evidente un principio fundamental de la física. El problema fue que la lección dejó un saldo trágico, uno de los más terribles en la historia del buceo. Ese día todo transcurría normalmente en Bayport Dolphin, una plataforma marina de exploración petrolera ubicada en el Mar del Norte, entre las costas de Reino Unido y Noruega. Hacia las 4 de la mañana, dos buzos regresaban a la superficie luego de hacer una inmersión rutinaria, de las cuales se realizaban varias veces al día. Esas inmersiones las realizaban en una campana de buceo, una recámara rígida que se utiliza para llevar a los buzos a las zonas profundas. Estas campanas soportan grandes presiones a medida que aumenta la profundidad, al interior el aire se mantiene altamente presurizado. Al volver a la superficie antes de salir de la campana, los buzos primero deben atravesar un pasadizo que los lleva a una cámara de descompresión. La campana, el pasadizo y la cámara de descompresión deben estar cuidadosamente calibradas y selladas, para que el paso de una presión a otra sea lo menos brusco posible. Todo transcurría sin problema alguno, pero en cuestión de segundos ocurrió la tragedia. Un operario que estaba por fuera de los dispositivos, comenzó a abrir la compuerta que conectaba a la campana con el túnel. El problema fue que mientras lo hacía, en el interior aún estaba abierta la escotilla que conectaba al túnel con la recámara de descompresión. Al abrir la compuerta al aire exterior, se produjo una caída abrupta de la presión. El resultado, fue una descompresión explosiva que mató de inmediato a los 4 buzos. Ante la caída de la presión, el aire y los fluidos de sus cuerpos se expandieron bruscamente, y sus cuerpos se destrozaron al instante. El operario que abrió la compuerta fue lanzado con fuerza, y más adelante también moriría a causa de las heridas provocadas por ese fatídico error.